Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a revisar el día de hoy la parte de anatomía osteomuscular, ¿ya? Básicamente vamos a ver la parte del esqueleto apendicular, ¿no? No vamos a revisar el esqueleto axial, que es columna, cabeza y cuello, sino la parte de miembro superior y miembro inferior y los tipos de articulación. En la primera diapositiva vamos a recordar los ejes y los planos que hay en el cuerpo, ¿no? Miren, esta es la posición anatómica, palmas hacia adelante, ¿no? Los pies juntos hacia adelante. Entonces esto va a determinar los siguientes planos, ¿no? El plano medial, que lo pueden ver acá en el eje medio, el plano medial también llamado sagital, plano medio sagital. Luego tenemos un corte en 90 grados al plano medio, que es el plano coronal, ¿no es cierto?, que está de color verde, plano coronal, y un plano más que es el plano transversal o plano horizontal, ¿no? Entonces se trazan esos planos, el plano mediano sagital, el plano coronal y el plano transversal u horizontal, ¿no? Estos planos al final van a determinar ciertas posiciones, como por ejemplo en la parte delantera, la parte anterior, ¿no es cierto?, con respecto al plano mediano, la parte anterior, la parte posterior, el dorso, ¿no? La parte anterior se le llama también ventral, la parte posterior dorsal. Cuando se acerca la línea media al eje medio, hablamos de medial, ¿no? Medial. Cuando se aleja de la línea media, hablamos de lateral. Entonces está ubicado en la parte medial o en la parte lateral, ¿no es cierto? Muy bien, entonces esos son los planos que se determinan. Y con respecto al plano transversal tenemos la parte superior y la parte inferior, ¿no? La parte superior y la parte inferior. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿para qué nos sirve? Para describir las estructuras, ¿no? Cuando algo está cerca a la línea media decimos que está medial, si está lejos es lateral, superior, inferior, anterior o posterior, ¿no? Para describir la posición de algún músculo, de algún hueso, de alguna estructura, determinamos estas tres posiciones para crear una imagen tridimensional. En cuanto a los movimientos, tenemos los movimientos primarios, por ejemplo este de acá, flexo, extensión. La extensión aumenta el ángulo de la articulación. La flexión acorta el ángulo de la articulación, ¿no? Esto en relación al codo, por ejemplo, la flexión, la extensión. En la parte de la muñeca también tenemos la flexión, que está cortando el ángulo. La extensión es el que alarga o aumenta el ángulo de la articulación. También a nivel de la rodilla tenemos la flexión, que acorta el ángulo, y la extensión, el que alarga el ángulo, ¿no? Aumenta el ángulo de la articulación. Entonces este es un movimiento primario. Otro movimiento primario que también podemos ver en el pie, la dorsiflexión, ¿no es cierto? Dorsiflexión, en la cual también se aumenta el ángulo, o la flexión plantar, ¿no?, que es hacia abajo, flexión plantar. A nivel de los dedos también podemos ver de las falanges la flexión, la extensión, ¿no? O a nivel de la cintura, miren acá, la cintura escapular, flexión hacia adelante, extensión hacia atrás. Y en la cintura pélvica, flexión, pierna hacia adelante, y extensión, pierna hacia atrás, ¿no? Esos son movimientos primarios. Ya movimientos secundarios viene a ser, por ejemplo, este de acá, la abducción. Abducción es alejar del plano medio. Acá nuestra referencia es el plano medio. Entonces, abducción viene de abrir, porque alejamos, ¿no es cierto?, del plano medio la estructura. En cambio, cuando se acerca al plano medio se llama aducción. Abducción de abrir y aducción acercar el plano medio, ¿no? Igual en la pierna, abducción del miembro inferior,
alejo del plano medio, aducción, acerco al plano medio. Luego también tenemos la rotación, ¿no? Rotación lateral, o también llamada externa, ¿no es cierto?, sobre el eje del miembro, rotación lateral hacia afuera, y rotación medial o interna, ¿no?, hacia adentro. Rotación lateral, rotación medial, también en el miembro inferior. Este ya es un movimiento complejo, ¿no?, la circunducción, porque se asocia a rotación y abducción. Es un movimiento circular, la circunducción. Miren este otro tipo de movimiento: pronación, palma hacia abajo; supinación, palma hacia arriba, ¿no? Supinación, de suplicar, ¿no es cierto?, de suplicar, palma hacia arriba; y pronación, palma hacia abajo, ¿no? En el pie tenemos este movimiento también: la planta hacia adentro, inversión; la planta hacia afuera, eversión, ¿no? Planta hacia adentro, inversión; planta hacia afuera, eversión. Con respecto a la mandíbula, hacia adelante, protrusión, ¿no? Y hacia atrás, retraer la mandíbula, la retrusión. Y en el hombro, la elevación de los hombros o la depresión de los hombros, ¿no? Elevación o depresión. Muy bien, entonces ahí están los movimientos, ¿no? Los primarios son flexo-extensión, rotación, abducción, aducción. Ya los compuestos son circunducción, ¿no? Circunducción, la dorsiflexión o flexión plantar, ¿no? Entonces, esos son los tipos de movimientos. En cuanto a las articulaciones, recuerden que tenemos, la articulación es la estructura que va a unir dos estructuras óseas. Tenemos tres tipos de articulación, ¿no? La sin artrosis, que es la que no tiene movimiento, carece de movimiento. La anfiartrosis tiene movimiento, pero es limitado. Y las que tienen bastante movimiento se llaman así, diartrosis. Estas son las más frecuentes. Las más frecuentes son las diartrosis, ¿no? Son las más frecuentes. Son las que tienen bastante movimiento. Las articulaciones diartrodiales son las que tienen bastante movimiento. Entonces, con respecto al movimiento que presentan las articulaciones, tenemos sin artrosis, que carecen de movimiento; anfiartrosis, movimiento limitado; y diartrosis, que son las más frecuentes, son las que tienen bastante movimiento. Ejemplo de articulaciones: sin artrosis, las suturas del cráneo; la sutura sagital, que divide a los dos huesos parietales; la sutura coronal, que divide el hueso frontal de los parietales; o la sutura landoidea, ¿no?, que está en la parte posterior. Las suturas craneales son un ejemplo de sin artrosis. Otro ejemplo son las membranas interóseas. Entre el cúbito y el radio hay una membrana interósea. Entre la tibia y el peroné del miembro inferior hay una membrana interósea. Las membranas interóseas son sin desmosis y son un ejemplo de sin artrosis. También está la articulación entre el diente y la mandíbula. Eso se llama gonfosis. Gonfosis es la articulación entre la dentadura y el maxilar superior o el maxilar inferior. También carecen de movimiento, ¿no? Son sin artrosis. Y anfiartrosis son las que tienen movimiento limitado. Acá está la sincondrosis, que es el cartílago de crecimiento. La sincondrosis es el cartílago de crecimiento. Y la sínfisis púbica, ¿no?, que se relaja en el trabajo de parto por la relaxina. La sincondrosis, cartílago de crecimiento, y la sínfisis púbica son ejemplo de anfiartrosis, ¿no? Anfiartrosis. Pero habíamos comentado que la más frecuente es las diartrosis, las diartrodiales. Son las más frecuentes, son las que tienen bastante movimiento.
Y acá ejemplo de estas articulaciones, por ejemplo, tenemos acá, en primer lugar, la articulación en pivote, ¿no? Trocoide o pivote. Ya está. Entonces, en la articulación trocoide o pivote, ejemplo de articulación trocoide o pivote, lo encontramos en la columna vertebral, entre C1, que es atlas, y C2, que es axis. Ustedes recordarán que la axis, que es la segunda vértebra cervical, tiene una apófisis odontoides, y esa apófisis odontoides se articula con el arco anterior del atlas. Esa articulación que hay entre atlas y axis es la llamada articulación atlo-axoidea, en la base del cráneo. Esa articulación atlo-axoidea es ejemplo de trocoide o pivote. Trocoide o pivote, ¿no? Los pacientes con artritis reumatoide tienen subluxación de esta articulación, ¿no? Los pacientes con AR tienen subluxación atlo-axoidea. Por eso se les coloca collarines, ¿no? Porque tienen subluxación atlo-axoidea. Segundo, a ver, otro tipo de articulación es la bisagra, también llamada tróclea o bisagra. Esto típicamente lo vemos en el codo y en el tobillo. El codo y el tobillo tienen articulación troclear o bisagra. Entonces, a nivel del codo podemos observar el húmero, que tiene la tróclea, y la escotadura troclear del cúbito, donde se va a insertar, ¿no? Húmero tiene la tróclea y la escotadura troclear que tiene el cúbito. Ahí tenemos esta articulación llamada bisagra o tróclea. También les mencionaba en el tobillo. El tobillo lo forma el astrágalo, el hueso del tarso del pie, tiene una tróclea el astrágalo, y se anastomosa con el peroné y con la tibia. Entonces, en el tobillo también hay una articulación troclear o bisagra entre el astrágalo, el peroné y la tibia, ¿ya? Entonces, acuérdense, codo y tobillo tienen tróclea o bisagra. Vamos a la tercera. Esta es la que tiene más movimiento. La articulación que tiene más movimiento es la articulación esférica, o más conocida con el nombre de enartrosis o esférica. Enartrosis es una articulación en esfera. Esto se va a componer de una cabeza de un hueso y una cavidad del otro hueso. Esférica, ¿no? Entonces, ¿quién tiene cabeza? La cabeza del húmero. Se va a insertar, ¿dónde se inserta la cabeza del húmero? En la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza del húmero se inserta en la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación del hombro. Cuando te pregunten el hombro, ¿qué articulación tiene? Enartrosis o esférica. Lo mismo pasa en la cadera. Hombro y cadera tienen enartrosis, porque en la cadera vamos a tener la cabeza del fémur, que se articula con el acetábulo del hueso coxal. Cabeza de fémur con acetábulo, formando la articulación de la cadera. Cadera y hombro son enartrosis o esféricas. ¿Estamos? El hombro tiene más movilidad, la cadera tiene más estabilidad, ¿no? La cintura escapular, hombro, tiene más movilidad. En cambio, la cadera tiene más estabilidad.
Por eso cuando se pierde la simetría en una articulación, eso se llama luxación, cuando se pierde la simetría en la articulación. Por eso la luxación más frecuente, ¿dónde es? En hombro. Luxación de hombro anterior es más frecuente, porque el hombro es más móvil, la cadera es más estable. Muy bien, ese es en artrosis, ¿no? Hombro, cadera. Muy bien. Luego también tenemos un cuarto tipo, la llamada articulación elipsoidal. Parece esférica, ¿no? Pero es un elipsoide, elipsoidal. ¿Dónde encontramos la articulación elipsoidal? En la muñeca, entre el radio y los huesos del carpo. Entonces acá se forma la articulación radiocarpiana de la muñeca. La muñeca tiene articulación elipsoidal, radiocarpiana, elipsoidal. 5. Tenemos este otro tipo de articulación llamada encilla de montar o encaje recíproco. ¿Dónde vemos encilla de montar o encaje recíproco? En la base del pulgar, entre el hueso del carpo de la mano llamado trapecio y el primer metacarpiano. Se forma la articulación trapecio-metacarpiana. Esa articulación trapecio-metacarpiana es en encaje recíproco o silla de montar. Acá, en la base del pulgar. Esa es una articulación que frecuentemente, como está en mucho movimiento, en las personas adultas hacen artrosis de la base del pulgar. Esa artrosis se llama risartrosis. Cuando escuchen el término risartrosis, es la artrosis de la base del pulgar, de la articulación trapecio-metacarpiana, que tiene o es de tipo encilla de montar o encaje recíproco. Y la última es la llamada articulación deslizante o también llamada artrodia, porque es la articulación plana. Articulación plana, ¿no? La articulación plana o también llamada artrodia se encuentra en el pie. ¿Estamos? Se encuentra a nivel del pie. Esta articulación que la tenemos a nivel del pie se ubica, articulación plana o artrodia, se ubica entre los huesos del tarso del pie y el metatarso. Tarso y metatarso. ¿Cómo se llama esa línea que hay entre el tarso y el metatarso? Línea de Lisfranc. Lisfranc. Es la línea que se delimita entre los huesos del tarso y el metatarso. Línea de Lisfranc. Entonces también te pueden preguntar por ahí, la línea de Lisfranc o articulación de Lisfranc es de tipo artrodia, plana. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí hemos visto los tipos de articulación que tenemos. Las más frecuentes, entonces acuérdate, son las diartrodiales, que son las que tienen bastante movimiento. Base del cráneo, articulación en pivote o trocoide, ¿no? Entre atlas y axis. Bisagra o tróclea, acuérdate, codo, ¿no? Codo y también el tobillo. Codo y tobillo, ¿no? La enartrosis esférica, hombro-cadera, la que tiene más movimiento, hombro y cadera, enartrosis. Elipsoidal, muñeca, elipsoidal, en la muñeca, entre el radio y el carpo. Encaje recíproco, base del pulgar, trapecio metacarpiano. Y plana o artrodia en el pie,
en la línea del isfran, entre el tarso y el metatarso. Muy bien, el hueso es el componente pasivo del movimiento, ¿no? Y el músculo es el componente activo. Entonces, al combinarse el músculo con el hueso, se va a provocar el movimiento y se forman los llamados sistemas de palanca. Son 3 tipos los sistemas de palanca. Entonces, para definir los 3 sistemas de palanca, tienen que acordarse que hay 3 puntos de referencia. Entonces, cuando se produce un movimiento, se produce porque hay una fuerza que está a favor del movimiento. La fuerza que está a favor del movimiento se llama potencia. Potencia es la fuerza que está a favor del movimiento. Resistencia es la fuerza que está en contra del movimiento. Y el punto fijo es el llamado punto de apoyo. El punto fijo, punto de apoyo, ¿ya? Entonces, potencia a favor, resistencia en contra, y el punto fijo es el punto de apoyo. El primer sistema de palanca, el sistema grado 1, es cuando el punto de apoyo está en el centro. Entonces, cuando el punto de apoyo está en el centro, ¿no? Está en el centro de la resistencia y de la potencia, ese es el sistema de palanca tipo 1. Un ejemplo lo vemos acá en la base del cráneo, cuando quiero mover a la cabeza, extender o flexionar la cabeza. Entonces, los músculos que están en la parte posterior, los prevertebrales, ¿no es cierto? Los músculos de la nuca, por ejemplo, acá se contraen para extender la cabeza. Esa es la potencia, porque es un músculo que va a estar a favor del movimiento. Los antagónicos están en la parte anterior, en la resistencia. Y la columna viene a ser el punto fijo, ¿no? El punto de apoyo. Este es el sistema de palanca grado 1, cuando el punto de apoyo está en el centro. Cuando la resistencia está en el centro, ese es el sistema de palanca grado 2, cuando la resistencia está en el centro. Por ejemplo, para elevar el talón. Cuando uno quiere elevar el talón, contrae los músculos de la pantorrilla, el gastronemio, el sóleo, se contraen para elevar el talón, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando caminamos, se contraen los músculos de la pantorrilla, ¿no? Los gemelos, los gastronemios y el sóleo. Entonces, esa es la potencia, el que está a favor del movimiento. El tobillo será el punto de resistencia, porque va a estar en contra. El tobillo quiere estar en el piso, ¿no? Entonces está en contra del movimiento. Y el punto de apoyo, cuando uno pisa, acuérdense que el punto de apoyo es la primera cabeza del metatarsiano, la cabeza del primer metatarsiano. Los puntos de apoyo en el pie son la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Ese es el punto fijo. Entonces, cuando la resistencia, como ven en el gráfico, cae al centro, ese es el sistema de palanca grado 2. Y cuando el sistema de palanca lo constituye la potencia, que está en el centro, ese es el sistema de palanca grado 3, cuando la potencia está al centro. Por ejemplo, lo vemos acá, para flexionar o extender el codo, ¿no? En este caso, para flexionar el antebrazo. Entonces, para flexionar el codo, uno contrae, ¿no es cierto?, el bíceps, el músculo bíceps braquial, el coracobraquial, para elevar el codo, en este caso para flexionar. Está al centro, ¿no? Porque el punto fijo es el codo, el punto fijo es el codo, en este caso la tróclea del húmero, ¿no? ¿Y quiénes están en la resistencia? En la resistencia están el brazo, ¿no? Los músculos del antebrazo, ¿ah? Entonces, cuando el sistema de palanca,
la potencia en este caso está acá en el centro, es ese sistema de palanca grado 3, ¿no? Entonces grado 1 cuando el punto de apoyo está al centro, grado 2 cuando la resistencia está al centro y grado 3 cuando la potencia está en el centro, ¿no? Entonces tenemos 3 sistemas de palanca.